hecho, pero también levanta aquello que en nuestra historia de vida nos acompaña. Entonces, nosotros es importante ayudar, cuando hablamos a enfrentar la experiencia de crisis, es poder reconocer que la experiencia es un hecho concreto, la crisis es un hecho concreto, y que las personas puedan darse cuenta que esa crisis podría hacernos recordar o asociar otros elementos, pero que es un hecho, o sea, no es una definición de toda nuestra persona, sino es un hecho. Entonces, ayudamos a reconocer cuál es la situación crítica y a la vez cómo esa persona expresa lo que ha vivido. Entonces, la expresión de sentimientos es crucial. Aquí sí vamos a dar un tiempo para que la persona nos diga cómo se siente y nos dé más detalle. ¿Sí? En los primeros auxilios psicológicos no vamos a abrir tanto a la vida emocional o al sufrimiento emocional, mientras que en la intervención en crisis sí vamos a trabajar en esta intervención que en un momento puede ser de carácter breve, porque puede ser de repente 1 hora y media que yo trabajo con la persona diferentes elementos, pero sí damos espacio para la expresión de los sentimientos, cómo esta persona vive esta situación que acaba de ocurrir, cómo esta persona de alguna manera está significando la experiencia, qué tipo de emociones incluso a nivel corporal está pudiendo vivenciar, etc. Entonces, es como si nosotros vamos a ayudar a la persona de lo más grande, ir focalizando. Entonces, nosotros ayudamos a cómo es esta situación de crisis, cómo se expresa, y como les mencionaba, poder discriminar la situación. O sea, es como tratar de sacar el hecho y decir, frente a esta situación usted está sintiendo esto. Entonces, que la persona logre asociar que el hecho está envolviendo una serie de síntomas, una serie de expresiones y reacciones que están dentro de lo natural que nos puede pasar. ¿Sí? Y poco a poco lo que vamos a buscar es que tras discriminar que nosotros no somos la crisis, sino que estamos en una situación de crisis que está impactando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de relacionarnos, cómo nosotros nos vamos dando cuenta y vamos integrando este suceso en nuestra vida. Integrar el suceso no significa que vamos a estar de acuerdo con lo que haya pasado, sino cómo eso forma parte de mis experiencias de vida, pero no me determina ni me genera un bloqueo en tal magnitud que no puedo salir adelante. Obviamente es importante saber que los ritmos de las personas son diferentes. Es importante saber que un día para otro no se resuelve, sino que es un proceso. Entonces, mirar esto como un proceso nos ayuda muchísimo. Y ese proceso lo debemos trabajar en diferentes niveles. Lo trabajamos a nivel de las conductas, ¿no? Cómo están los comportamientos de las personas. Lo trabajamos a nivel de cogniciones. Es importante saber las personas qué significado y pensar le están dando a lo que acaban de vivir. Trabajamos los afectos, que tiene que ver con todas las emociones que esta situación está suscitando. Trabajamos con la corporalidad, que es crucial, que es cómo en nuestro cuerpo, en nuestro estado de salud, en nuestro organismo, también se están expresando estas situaciones o estas vivencias, y a nivel de las relaciones sociales. Relaciones muy próximas, como puede ser nuestra familia nuclear o la familia más cercana, pero también las relaciones con nuestro colectivo, ¿no? Con la comunidad que nos acompaña, con nuestros vecinos, en el caso de niños, estudiantes, qué sucede a nivel de la escuela, ¿no? Entonces, mirar a la persona en muchas esferas para poder reconocer cómo es que se está expresando esta vivencia o esta situación crítica que acaban de experimentar. Bien, entonces, este es un poco cómo podemos trabajar un proceso de la intervención en crisis. Mientras, por ejemplo, en los primeros auxilios psicológicos no es que necesitamos datos
en detalle de la situación, de lo que pasó, porque no queremos que en este momento la persona se quede en la situación, sino necesitamos que empiece a tomar decisiones para de inmediato estar atendiendo a sus necesidades. La intervención en crisis sí va a proponer que la persona nos cuente. O sea, sí es importante que haya una narrativa del suceso. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros narramos un suceso, empieza a tomar forma más estructurada, más diferenciada, y podemos reconocerla a nivel de nuestro sistema nervioso. Entonces, poder comunicar lo que nos pasó nos ayuda a estar elaborándolo. Entonces, es crucial no solamente que nosotros preguntemos y qué pasó, y cómo pasó, y cuénteme en qué momento, y usted qué estaba haciendo. No se trata de un interrogatorio, sino se trata de acompañar un discurso que la persona está narrando, está expresando de lo que ha vivido. Y que necesitamos respetar el ritmo de narrativa que tienen las personas, y que también necesitamos reconocer que pueden haber en algún momento de repente bloqueos en su discurso, porque cuando estamos muy afectados emocionalmente, a veces nuestro discurso no tiene un hilo conductor, y de repente hablamos de algo que pasó y luego de lo que tenemos miedo que pase y luego lo que yo no quería que haya pasado, etc. Entonces no hay un hilo conductor. Entonces es muy crucial la habilidad de escucha de las personas en este momento. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo preguntamos? ¿Y cómo respetamos el ritmo? Por ejemplo, si la persona puede empezar a divagar, si la persona de repente me está contando el hecho, pero se va a otro elemento de su historia y ya no me está contando el suceso, no significa que yo voy a frenarla abruptamente, sino que yo tengo que redirigir su discurso a que se centre en lo que me estaba contando. Entonces, no es interrumpir, pero sí acompañar. Entonces, implica que nosotros le podamos decir a la persona, ¿no? Por ejemplo, señora, usted me estaba contando hace un momento sobre este tema, ¿me puede seguir comentando un poco más de esto? Entonces, hacemos que la persona vuelva a la línea del discurso que nos estaba diciendo. Entonces, le acompañamos a que tenga un hilo conductor, ¿sí? Y ayudamos a que centre su historia para que nosotros podamos obviamente acompañar. En el momento de la narrativa es crucial que nosotros ya tengamos, desde que estamos escuchando, a ver, nuestra capacidad de escucha puede ayudar a que la persona no solamente se sienta a gusto y confiada, sino que fortalecida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la persona nos está contando la narrativa del suceso y mientras nos cuenta nos va a decir qué pasó, pero también qué estaba haciendo en el momento que pasó. Y de repente nos empieza a contar desde signos pequeños como, por ejemplo, escuché el ruido y pensé que podía pasar algo, entonces rápidamente abrí la puerta. Entonces, si la persona me está diciendo eso, nosotros podemos, dentro de ese discurso, reconocer que hay un recurso de cuidado que ha permitido que la persona se salve, por ejemplo, o que ha permitido que la persona esté o busque estar en mayor seguridad. Entonces, en el momento que escuchamos, es importante que quien escucha esté tomando como una información en paralelo de aquellos recursos que las personas nos están comentando, de aquellas conductas apropiadas que nos hablan que la persona tiene estos recursos para salir adelante, ¿sí? Desde muy pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, salí corriendo de la situación y grité el nombre de mi vecina. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es una conducta prosocial, ¿no? Entonces, es importante que nosotros atendamos al discurso para entender lo que pasó, para entender cómo le está impactando y para reconocer estas conductas apropiadas que nos dan cuenta de recursos y capacidades para afrontar la situación. La intervención en crisis, en el proceso de la intervención, escuchamos esta narrativa, pero también tenemos que hacer una mirada de la situación actual de la persona. ¿Qué quiere decir? Que hay un siguiente momento donde ya le preguntamos a las personas, por ejemplo, en este momento, mientras me está contando cómo se está sintiendo, qué es lo que más le está afectando, cuál es ese malestar, si implica
algo de solamente un nivel emocional o si implica también, por ejemplo, algo del cuerpo, ¿no? Le está doliendo mucho la barriga, le está doliendo mucho la cabeza. Entonces, ya nosotros en este momento necesitamos tener de alguna forma como un mapa más claro de cuál es la situación de la persona, para saber su nivel de afectación. Entonces también necesitamos dentro de este mapa de la persona reconocer cuáles son sus recursos. Vive con familia, se lleva bien con los vecinos, no se tiene alrededor a personas o un soporte social que le permite salir adelante, ¿no? Una serie de elementos que nos ayudan a reconocer cuáles son los recursos que las personas tienen. También es necesario que nosotros podamos reconocer qué tipo de antecedentes, por ejemplo, o incidentes críticos ha tenido la persona. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden haber situaciones que impliquen que la persona tiene algún tipo de antecedente de riesgo, ¿sí? O antecedente o algún incidente crítico reciente. No sé si ha sido una persona que ha sido violentada, por ejemplo, sexualmente, si ha sido una persona que ha tenido una pérdida reciente significativa, si ha sido una persona que, no sé, ha vivido hace poco algún otro incidente crítico. Todo eso nos da cuenta de decir cómo está su estado psíquico, su estado emocional, para poder tolerar la nueva situación crítica. Porque si es una persona que está vivenciando una situación crítica pasada y ocurre una nueva situación, ya sabemos que es una persona que no ha podido restablecer sus recursos y nuevamente ha sucedido una situación. Entonces necesitamos tener mucha vigilancia y pertinencia a reconocer qué es lo que va a necesitar esta persona para poder atender y nosotros poder atenderla para mejorar su estado de salud y promover obviamente su bienestar. Entonces, también es crucial que a pesar de que nosotros estamos reconociendo que hay una situación presente muy difícil, saber que existe una perspectiva y un proyecto, ¿no? Obviamente en una situación de crisis es muy probable que las personas nos mencionen de que los planes a futuro ya se rompieron, porque perdí mi casa o perdí a familia. Entonces no se trata en esa situación de preguntarle, señora, ¿y usted qué quiere hacer? O al niño, ¿no? ¿Y qué te gustaría? No, porque no sería pertinente, estaríamos rompiendo con la vivencia. Pero sí, dentro de lo que nos va contando, pensar en el futuro inmediato, cómo la persona va visualizando lo que va a hacer. O sea, el futuro inmediato próximo es, por ejemplo, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en la noche, si es que imaginamos que estamos de día. Todo eso nos ayuda a ver cómo la persona, porque si nos dice yo no voy a llegar a la noche, tengo terror por lo que vaya a pasar, o sea, si hay una serie de miradas de las situaciones futuras, con mucho miedo, con mucha preocupación, con imposibilidad de manejarlas, también es información que nos permite a nosotros saber qué va a ser lo más pertinente de trabajar o de articular a nivel de servicios de salud con esta persona, ¿sí? Entonces, esto también nos habla de un mapa, ¿sí? Y nosotros entonces acompañamos la narrativa que nos ayuda a acercarnos a la persona y a su vivencia. Tenemos un mapa de la persona, de lo que vive y de cómo esta persona podría ir afrontando la situación y a la vez cuáles son los elementos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es, con toda esta información, vamos a empezar a valorar esta información que acabo de recibir para ver qué tipo de intervención o qué tipo de actividades es importante desarrollar. Entonces, vamos a adaptar o vamos a reconocer las particularidades de su vivencia para nosotros poder plantear, por ejemplo, ¿no? Algunas sesiones de acompañamiento. Entonces, una intervención en crisis breve, como les mencionaba, puede ser un espacio de 1 hora, puede ser un espacio de 1 hora y media con la persona. Puede ser un espacio donde nos quedamos con la persona incluso más tiempo para poder trabajar en torno a la dificultad, la vivencia que tiene, ¿sí? Pero nosotros también lo que necesitamos ir viendo es, de alguna manera, cómo vamos a luego plantear, por ejemplo, si se requiere y si es factible, plantear sesiones de acompañamiento.
¿Qué significa esto? Esta persona, por lo que nos comenta, necesita y requiere que nosotros podamos acompañarla y ir a visitarla a su domicilio o eventualmente citarla a, no lo sé, por ejemplo, al establecimiento de salud para poder acompañarla y hacerla una terapia de acompañamiento más focalizada en sus necesidades. Pero también, según lo que las personas nos digan, nosotros podemos darle en ese momento pautas de cuidado y autocuidado, junto a su familia, por ejemplo, para que lo acompañe, ¿no? Entonces podemos trabajar temas específicos de salud física, temas específicos